algunas situaciones. Lo primero que vamos a estar trabajando es el tema del día de hoy y seguimos con ecuaciones. ¿Sí? Pero ahora vamos a resolver ecuaciones en donde la variable está en ambos miembros. Entonces, ustedes acá en pantalla están observando tres ecuaciones que tienen la variable en los dos lados, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos estado trabajando, estas variables pues ya... Estas variables ya están en ambos lados y en lo que habíamos visto solo había en uno de los lados. Entonces, vamos a comenzar a resolver acá. Y miren, lo que vamos a hacer es de que vamos a establecer un lado para las variables y un lado para los valores, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a decir, miren, vamos a establecer las variables en uno de los lados y eso debe de ser igual a los valores. Es decir, que lo que vamos a llevar a cabo prácticamente es una clasificación. Bueno, entonces, observando la ecuación que tenemos aquí, ¿cuáles son las variables? ¿Quiénes son variables y quiénes son valores? El 6 y el 2. Bueno, miren, variables, vamos a definir las variables como los que tienen la letra, ¿sí? Los que tienen la letra son la variable. Entonces, aquí miramos, de variables está 5x y está 2x. Esos dos son variables porque ambos números tienen letra. Esa es la característica que nos va a indicar. Ahora, ustedes observan que uno de esos números ya está en el lado de las variables. ¿Sí? Bueno, miren, acá tenemos 5x, que si ustedes observan, ya está antes del igual, que es el lado que establecimos para el lado de las variables. Cuando este ya está en el lado que le corresponde, únicamente lo vamos a copiar. A diferencia de 2x, que miren en qué lado está 2x. Del lado derecho. Del lado derecho de los valores. Entonces, eso significa que lo tenemos que cambiar de lado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo cambio de lado? Ahí lo estoy escribiendo, lo estoy cambiando de lado. ¿Qué le va a pasar al cambiarlo de lado? Pues observen, ese número 2 que tenemos ahí en los valores es positivo. Lo que va a suceder es que al cambiar cualquier término de lado, va a cambiar su signo, ¿sí? Aquí es positivo, entonces al cambiarlo, ahora me va a quedar negativo. Va a cambiar su signo. Entonces, como ya no tenemos ninguna otra variable, ahí voy a copiar el igual y ahora voy al lado de los valores. Entonces, ¿qué número ya está en el lado de los valores? Menos 9. El menos 9. Entonces, este menos 9 no va a cambiar su signo porque ya está en el lado que le corresponde. A diferencia del número menos 6, que este está en el lado de las variables, entonces lo voy a tener que cambiar. ¿Y cómo lo cambio? ¿Qué le pasa? Cambia a positivo o negativo. Cambia su signo, ¿sí? Era positivo, ahora nos va a quedar ahí negativo. Bueno, y lo que hicimos acá, chicos, no es más que el equivalente de decir, miren, acá menos 6 y menos 6. De manera que aquí se iba a cancelar y en el otro lado me iba a quedar menos 6. Y acá
menos 2 y en el otro lado también menos 2x, de tal manera de que aquí se iba a cancelar. Lo único que aquí, con este cambio de signo, lo estamos haciendo de una forma abreviada a como lo estamos trabajando. Esto porque ya tenemos más valores ahí que estar despejando, ¿sí? Entonces, en sí eso es lo que produce el proceso que habíamos estado trabajando la semana pasada, los días miércoles y viernes. Entonces, ahí ya tenemos la ecuación. Ahora, observen de que ya en uno de los lados están las variables y en el otro lado ya están los valores, ¿sí? ¿Por qué debemos de clasificarlos? Porque entonces en este punto nos corresponde sumar o restar, dependiendo de los signos que tengan esos números, ¿sí? Entonces decimos acá, miren, únicamente nos fijamos en los números. 5 menos 2. 7. 3, 3, 3, 13. Muy bien. 3. 3. Y como es variable, le copiamos la variable. Igual. Y entonces tenemos acá, miren. Entonces, estos dos tienen signos iguales. ¿Qué significan los signos iguales? Se suman. Se suman, correcto. Entonces, como se suman, Es menos. nos va a quedar negativo, ¿sí? Y 9 más 6 15. es 15. 15. Entonces ahí 15. tenemos menos 15. Ahora, esta parte de la ecuación que ya nos quedó acá, se parece ya a algo que habíamos trabajado. ¿Qué es lo que está haciendo el 3 con la X? Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Y cómo despejamos la multiplicación? Lo hacemos con una división. División. Entonces, siempre al final, normalmente de las ecuaciones, siempre nos va a tocar que hacer una división. Entonces, miren, ahí se elimina el 3, de tal manera que nos queda la letra X, y acá hacemos la división. Es 15 dividido 3 es 5. 5. Y como acá los signos son diferentes, porque el 15 es negativo y el 3 es positivo, entonces ese 5 va a quedar negativo. Y esa es la respuesta para esa ecuación. Muy bien. Se puede hacer la prueba, tal vez solo la voy a hacer en esta, en las otras ecuaciones ya no la voy a hacer, porque perderíamos un poco de tiempo ahí. Miren, cambio ahí en lugar de la X por ese número menos 5 que encontramos. Hice ahí más 6, igual a 2, luego está la X, entonces ahí colocamos menos 5 y luego menos 9. Primero se resuelven las multiplicaciones en ambos lados. Aquí 5 por 5, 25. Y eso es negativo. Ahí copio más 6. Igual, en el otro lado tenemos 2 por 5, es 10. Eso es negativo, menos 10. Y copiamos ahí menos 9. Y ahora operamos. Aquí 25 y 6 tienen signos diferentes, entonces se restan. 25 menos 6 es 19. Y es negativo porque se copia el signo del mayor, que es el signo menos del 25. Y ahora en el otro lado son signos iguales, se copia. Se suma. 10 más 9, 19. Y se copia el signo del mayor, menos 19. Entonces vean que sí, efectivamente en los dos lados nos da el mismo valor. Entonces la respuesta que encontramos es correcta. De esa forma sería la prueba de una de esas ecuaciones. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente ecuación entonces. Siempre vamos a iniciar por esa parte. Colocando las variables de un lado y los valores en el otro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a iniciar. Entonces, lo primero que hacemos es identificar quiénes son las variables. Entonces, aquí, ¿quiénes son las variables en esa ecuación?
Hay 3X y 2. 3X y 2X. Muy bien, 3X y 2X. Ahí estamos. Entonces, ahora, digo, miren, en el lado de las variables ya tengo 3X, entonces este solo se va a copiar. Ahora, el 2X, al cambiarlo, ¿qué le va a pasar? Cambia el resultado. Cambia el signo. Cambia el signo. Ahora, hagan ustedes el lado de los valores y luego vamos a ver cómo les quedó y cómo me quedan. Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, en el lado de los valores tenemos primero el -8 que ya está en el lado de los valores. Ahora, el otro valor es el número +2. Lo cambio de lado y le cambio el signo. Entonces a ustedes les tenía que quedar -8 menos 2, de esa manera. Muy bien. Ahora operamos en los dos miembros. Aquí tenemos una suma, 3 más 2 es 5, y copiamos la variable x. Igual, y ahora en el otro lado. Los signos son iguales, entonces sumamos. 8 más 2 10. es 10 y es negativo. Muy bien. Y por último, miren lo que les había dicho, siempre vamos a terminar con una división. ¿Sí? Como el 5 está multiplicando ahí a la x, entonces dividimos entre 5 ambos lados de la ecuación y nos queda x es igual 10 dividido 5, 2. Y como los signos son diferentes, menos. Y esa es nuestra respuesta, menos. Aquí pues, como les dije, voy a omitir la prueba para poder avanzar a los demás. Yo espero que vayamos entendiendo, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Por eso es de que estoy preguntando primero de acá para poder llegar a la hoja. O sea, vamos por pasos, ¿verdad? No, profe. No, profe. Entonces, vamos acá con la última ecuación de estos ejemplos y luego vamos a pasar a la hoja. Entonces, miren, ya no voy a escribir variables y valores, ya sé que en un lado van las variables y en otro los valores. Mis variables son 4x y la letra x. Entonces, 4x ya está en el lado de las variables, ¿sí? Ahora la letra x la cambio de lado. Ahora, esta es positiva, pero aquí es negativa. Ahora, miren, no escuché lo que dijo.
Ahora miren, estaba aquí con la X y les quería decir algo importante. Si ustedes ven, esa letra X no tiene ningún número, ¿sí? Ahora, no se les olvide esto, porque luego esto es lo que les marca un error en el procedimiento. Cuando la letra no tenga ningún número, le vamos a colocar el número 1, ¿sí? Muy importante, cuando la letra no tenga número, se le va a colocar el número 1. Eso es una regla general. Profe, pero siempre cuando esté en los valores, la letra o también puede ser en las variables. Independientemente de donde esté. Independientemente si está en el lado de las variables ya o está en los valores. Pero si la letra está sola, si no tiene ningún número a la par, ¿sí? Ajá. Entonces ahí se le va a escribir 1. Ah, bueno. Ahora mis valores son, aquí tengo el 5, que es positivo, y ahora cambio el 7. Ahí observamos que el 7 es negativo. Entonces, en el otro lado nos va a quedar positivo. Bueno, ahora opero esos valores y aquí digo, miren, 4 menos 1. Eso es 3 y copio la variable X. Ahora en el otro lado tenemos ahí, miren, 5 más 7 es 12. Y por último, dividimos. Miren, ahí dividimos entre 3 porque es el número que está acompañando a la letra X. Entonces ahí se cancela, nos queda solamente la letra X. Y acá hacemos la división. 12 dividido 3, 4. 4. Muy bien. Entonces ahí está la respuesta. Entonces acá estamos terminando con los ejemplos de este tipo de ecuaciones. Si alguien tiene alguna duda con respecto a estas ecuaciones que acabamos de resolver, es el momento. Si no, voy a pasar a la hoja de trabajo, que tengo todavía 6 minutos para explicar. No, profe, No. estamos bien. Muy bien. Entonces, yo espero de que hayan terminado de copiar. Voy a pasar a explicar la hoja de trabajo. Tenemos ahí algunas situaciones que trabajar. Muy bien. Entonces, vamos ahí. Pues ahí ustedes ya están observando la hoja de trabajo. Esta es la hoja número 1. No se olviden, chicos, siempre, miren, yo le coloco ahí la cuestión del nombre para que ustedes me escriban ahí su nombre. He visto muchas hojas que no le colocan el nombre, ¿sí? Entonces, hay que saber también leer lo que hay en la hoja, ¿verdad? Si ahí dice nombre, ustedes escriben su nombre completo. Esto es porque así se me facilita a mí buscar más rápido sus datos en el cuadro de notas y asignarles el puntero, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les encargo que le coloquen nombre. Ahora vamos acá y dice, miren, completa la tabla utilizando enunciados o lenguaje algebraico. Vamos a trabajar más que todo esto, ¿sí? Entonces vamos a ir ahí y vamos con el primero, ¿sí? Dice, un número aumentado en su mitad. Entonces, ya quedamos de que cuando nos hablan de un número, definitivamente es una letra, ¿sí? Entonces aquí escogemos una letra, por ejemplo, X. X. Aumentado, ¿qué operación quiere decir? 2 más. Suma. Una suma, ¿sí? Ahora, en su mitad, ¿qué significa mitad? Esto es Dos. una división entre 2, ¿sí? Entonces, es la misma letra X, pero dividida Más. entre 2, ¿sí? Dividida entre 2. Entonces, eso quiere decir, miren, un número aumentado en su mitad. Así es como se coloca la mitad. Muy bien. Ahora, acá miren, hablando de números que multiplican, ese número 2, cuando el número 2 multiplica a otros, ¿cómo se le llama?
Cuando 2 multiplica a 6, El doble. Entonces, miren, ahí vamos a decir el doble del producto de dos números aumentado, porque hay una suma, miren, aumentado ¿en cuánto? 3. En 3. Ese es el enunciado ahí. El doble del producto. ¿Qué significa producto? Es una multiplicación, ¿sí? Es una multiplicación. Y eso es lo que hay ahí entre esas letras. Entonces, el doble del producto de dos números. Escribo dos números porque no conozco qué números son. Entonces, ahí está ese. El siguiente dice, el triple de un número aumentado en su mitad. ¿Cómo sería este? Triple. ¿Qué quiere decir triple? 3 3, ¿verdad? 3 con y un número. un ¿Qué letra? X. X. Muy bien. X. Aumentado, ¿qué quiere decir? Suma. Suma. Aumentado en su mitad. Mitad, Es 2. el 2, ¿verdad? Pero recuerden, es X dividido 2. Yo lo coloco así en forma de fracción para hacerlo de una manera más reducida. Bueno, ahora, ¿cómo sería el siguiente? Es parecido al de doble, solo que cambia ahí el número 4. ¿Cómo dirían ahí el de 4? Cuádruple, no. Cuádruple, sí. Pero yo de que por ahí lo han escuchado porque lo mencionan cuando andan vendiendo saldo, ¿sí? El cuádruple El producto. producto de dos números, porque ahí hay dos letras. ¿Y qué más? Aumentado a 7. Muy bien, aumentado en 7. 7. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es ahí la respuesta. Ahora, esto que ustedes están observando ahí en el otro es algo muy específico, ¿sí? Y miren, a estos se les llama números consecutivos, ¿sí? Estos son números consecutivos. Démonos una idea, miren, si por ejemplo esa X fuera 1, entonces 1 más 2 sería 3, y 1 más 4 sería 5. Miren, estos números que tenemos ahí, ¿qué son? Son Son números impares, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, miren, como hay 3, este es la suma de 3 números pares consecutivos. Solo, perdón, no es pares, es impares. Impares. La suma de 3 números impares consecutivos. Esa es la forma ahí de solución. Muy bien. consecutivos. ¿Qué significa, profe? Consecutivos es que son seguidos, Bueno. ¿sí? Se sigue uno de otro, pero por eso le estoy agregando la palabra impares, porque si usted comienza a contar, usted no dice 1 y se salta de una vez a 3, sino diría 1, 2, 3, 4, 5. Esos serían consecutivos normales. Si fuera solo 1, 2, 3, ahí sería consecutivos, ¿sí? Porque se sigue uno de otro. Pero aquí le estoy colocando impares porque el 1, 3 y 5 son números impares. Entonces se dice así para saber a qué tipo de números se está trabajando. Muy bien. Bueno, profe. Entonces, solo vamos a terminar estas frases y ya estaríamos finalizando la clase. Entonces, dice,
el doble de un número aumentado en 3. Miren, doble 2, de un número aumentado más. ¿En cuánto? 3, En 3. Ahí está. Ahora, aquí miren, dice X sobre Y. ¿Eso qué es? es una división. Es una división. Entonces, aquí hay dos formas. Podemos decir la división de dos números aumentado en 2. O podemos decir también el cociente de dos números aumentado en 2. Cualquiera de los dos es válido. Vamos a decirlo como el cociente de dos números. Bueno, para dejar de utilizar mucho la palabra aumentado, miren, más 2. Es otra forma de decir. Más 2. Ahí está. Y vamos a ir al último, que dice, el cuadrado de un número disminuido en 5. ¿Cuadrado qué es? Cuadrado es un exponente, ¿sí? ¿Y qué exponente es cuadrado? Fíjense que es el exponente 2. Eso es cuadrado, miren. El cuadrado de un número. ¿Y disminuido qué operación es? Resta. Resta. ¿Y con qué número restamos? 5. 5. Bien, entonces ahí ya quedó completa la tablita. Bueno, entonces así vamos a estar terminando el día de hoy.